En este vídeo os vamos a explicar cómo debéis hacer helados para vuestro perro, porque hay que tener en cuenta una cosa: los perros por desgracia no sudan, a diferencia de los humanos, es decir, son más sensibles que nosotros al efecto del calor excesivo. Y en segundo lugar, no podemos darles un helado de humanos, porque son tremendamente tóxicos, como también os voy a explicar. Hablaremos pues en este vídeo de los beneficios de los helados y lógicamente os explicaré cómo tenéis que hacer estos helados para que verdaderamente sean sanos, dándoos una serie de recetas sencillísimas que vais a ver que casi todos vais a poner en práctica. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. Ante la pregunta de si los perros pueden comer helado o qué tipo de helado pueden comer los perros, os tengo que decir que sí, que los helados son altamente beneficiosos. Refrescan mucho al perro, muchísimo. Ese perro que no come, que en verano que veis que come menos, que está un poco a desgana con la comida, en muchas ocasiones suele ocurrir que es un perro que tiene mucho calor y va perdido el apetito. Por lo tanto, de entrada, helados sí, pero nunca helados de humana. ¿Por qué? Por sus altos contenidos en azúcares, altamente perjudiciales para los perros, contenidos en chocolate, la teobromina es altamente tóxica para los perros, altos niveles en grasas también, que provocarán tarde o temprano obesidad en el perro, etcétera, etcétera. Por eso, ante la pregunta también de qué tipo de helados pueden comer los perros, os tengo que decir que los vamos a dividir en tres grandes grupos. En primer lugar, los helados de frutas, altamente fáciles y sencillos de hacer. Vais a ver que vais a disfrutar incluso haciéndolos, porque podéis dar pie a los niños a que participen en el proceso de su elaboración. Los helados de carne, muy importantes, les encantan a mucho los perros. Y los helados de verduras, también facilísimos y tremendamente sanos, sobre todo para perros que puedan tener problemas de obesidad, diabetes, etc. Un ejemplo de helado tremendamente sano es el helado cremoso de plátano. Para esto, ¿qué tenéis que hacer? Pues cogéis, por ejemplo, un plátano pelado, no ni muy maduro ni muy verde, lo troceáis y lo mezcláis con un yogur natural, a ser posible desnatado. No queremos aportar un exceso de grasa. Esto lo ponéis en la batidora. Si queréis lo podéis diluir un poquito, si os ha quedado muy espeso, con un poquito de agua, lo volvéis a batir y rellenáis los cubitos de hielo que queréis hacer, o estos moldes que tienen forma de helado que son tan graciosos. Ya os digo, si tenéis niños en casa, lo van a pasar casi mejor que el perro comiendo este helado. Otro helado de frutas muy fácil de hacer es el helado de leche de arroz y pera. La leche de arroz, si alguien no lo sabe lo que es el agua de arroz, pero batida con arroz que ha sobrado de hacer este agua de arroz. Podéis hacerlo de la densidad que queráis. Es decir, hacéis el agua de arroz, como tradicionalmente os hemos explicado en varios vídeos, y le añadís pues 2 o 3 cucharadas de arroz hervido, batiéndolo en una batidora y añadiendo media pera. Esta pera es conveniente que esté pelada y sobre todo sin ningún resto de semilla, habiendo retirado tanto el pezón como el corazón y semillas que pueda contener esta fruta. Una vez lo batáis, ajustáis la densidad. Si os ha salido muy denso, le podéis añadir un poquito de agua y rellenáis los moldes de helado, tan sencillo como eso. Otro helado que viene genial y que además es un alimento que a todo perro le va a gustar es el helado de pollo. Sencillísimo de hacer, muy fácil. Se trata de que pongáis a hervir la carne de una pechuga de pollo, habiendo retirado la grasa y algún huesecillo que pueda llevar la pechuga de pollo. Lo ponéis a hervir, como os digo, y lo desmenuzáis. Podéis ponerlo a hervir también con un trocito de zanahoria o algunos guisantes que le dará color. Una vez hayáis hervido la pechuga de pollo, la desmenuzáis, los 2 o 3 trocitos de zanahoria con algún guisante, lo ponéis todo en un vaso de batidora. Le podéis añadir algún resto de un par de cucharaditas de caldo que haya sobrado de hervir, lo batís y os queda una sopa espesa. Esta sopa, tal cual, la ponéis en los moldes y a congelar. Es una manera sencillísima, muy eficaz, en verano sobre todo, para que el perro coma pollo
coma un poquito de verdura, un poquito de guisante, un poquito de zanahoria y al mismo tiempo se nos hidrate. Ya vais a ver que este helado lo vais a hacer y repetir en infinidad de ocasiones. Otro helado muy sencillo de hacer y muy rico para cualquier perro es el clásico helado de frutas y verduras. Por ejemplo, podéis coger un calabacín, lo hervís o lo asáis como mejor os venga, luego lo troceáis, lo mezcláis con un puñadito de frutas rojas, pueden ser arándanos, la fruta roja que queráis, o 4 o 5 fresas troceadas, lo metéis todo esto en un bol y le añadís un yogur, puede ser un yogur desnatado o un yogur griego, algo que vosotros veáis que mezcle bien. El yogur griego tiene un poquito de grasa, será pues para animales que estén un poquito más delgado. El yogur natural para un perrito que esté un poco más gordo, me da igual. Todo esto se mezcla, el calabacín hervido, troceado con las frutas, etcétera, y el yogur, y luego rellenáis los cubitos o los moldes de congelar. Aquí arriba os dejo un vídeo dándoos una serie de consejos para vuestro perro en los meses donde más calor haga. En ese vídeo os damos unos consejos para que el calor no afecte tanto a vuestra mascota. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.